La Virgen de Guadalupe, se la vio en Guadalupe. La Virgen del Pilar, se la vio encima de un pilar. Entonces, pues lo entendió perfectamente y además le encantó, le gustó muchísimo. Entonces, pues bueno, es esa manera esas oportunidades de transmitir. Yo quería también comentar un poco el tema de la transmisión que tú hablabas, Lolita, de la tradición cultural que recae en muchos aspectos sobre los abuelos, porque son la raíz de la familia. En Rusia, después de más de 80 años de comunismo materialista acérrimo, donde se trató de borrar total y absolutamente cualquier rasgo de religiosidad, Boris Yeltsin, que fue el alcalde de Moscú y presidente de Rusia, al final de sus días se acercó más a la Iglesia Ortodoxa. Y la gente veía que él sabía hacer oraciones muy sencillas, pero las sabía hacer. Entonces se le acercaron y le preguntaron, pero usted, como siendo hijo de dirigentes comunistas, ateos, usted ha sido también parte de todo el establecimiento comunista, ¿cómo es posible que usted sepa esas oraciones? Y dijo, yo cuando era pequeño, por las noches, mi abuela rezaba conmigo. Dicen que en Rusia la religión se ha mantenido gracias a las abuelas. No a los abuelos, a las abuelas. Impresionante. Es muy bonito el tema de las tradiciones y la importancia que tenemos, Lolita, como abuelas, ¿verdad? Bueno, me siento orgullosísima de serlo y además... Y de estar en este programa transmitiendo... con ustedes dos. Bueno, ya, no se diga más. Carmen, ¿cómo deben afrontar los padres la muerte de un abuelo cara a los hijos? En positivo, siempre en positivo. No se ha ido de aquí, pero se ha ido a ser más feliz porque se ha ido a estar con Dios. Y ese es el planteamiento que hay que darle a un niño, no esconderlo, no decir, no, el abuelo es que se ha ido de viaje, se ha ido, como decías tú, a París. A París. No, o sea, no, el abuelo no se ha ido a París, el abuelo se ha ido con Dios, el abuelo está en el cielo. Pero no nos ha dejado. Mira, ahora no le puedes a lo mejor abrazar, pero si puedes hablar con él cuando estés orando. Al niño eso le encanta. Puede hablar con su abuelo cuando está rezando. El abuelo no se ha ido del todo. El abuelo además lo tiene en su corazón. Tú lo tienes en tu corazón. Pero el abuelo ahora está muy contento porque él vivió para al final irse con Dios y estar al lado de Dios. Y ya está al lado de Dios. Fíjate qué bien. Entonces, ese es el planteamiento que hay que darle a los niños, no esconderles, hablárselo, explicarlo, con mucho cariño. Ellos lo entienden mejor de lo que nosotros nos pensamos. Tendemos a sobreproteger y es un error. Bueno, Lolita, ahora vamos a pasar a un tema un poquito más complicado. ¿Por qué se habla tanto de las relaciones entre las nueras y los yernos? Es muy simple, se habla demasiado sobre ese tema porque no se sabe tratar ni a las nueras ni a los pasamos a la siguiente pregunta. No, perdón. Y pienso que para este tema que es, bueno, es difícil, no es fácil, siento que es todo un arte, no hay reglas fijas. Lo que hay que poner es el corazón en esto. No queramos ni leer en las revistas qué hace uno o qué hace el otro. Yo creo que hay que ser muy conscientes de lo que tenemos en casa, de lo que tenemos en nuestra familia. Y porque no se sabe tratar, pues no se sabe llevar una relación cordial. Tengo varias ideas en la cabeza y la primera que me viene es, no podemos nosotros tratar de suplir, y ya lo hemos dicho antes, el educar a nuestros nietos porque no somos los primeros responsables en ello. Vamos a cooperar y los vamos a moldear y los vamos a querer cuando tengamos la oportunidad. Pero, por ejemplo, cuando estás delante de tu nuera o de tu yerno y está tu nieto a un lado, si hace algo que para nosotros es indebido, es incorrecto o llámese alguna acción, tú calladita. ¿Por qué? Porque yo no le puedo restar la autoridad que le pertenece a mi yerno o a mi nuera. Ella es la primera que tiene que actuar en consecuencia. Me guste o no lo que dijo, me guste o no cómo se desarrolló la escena, calladita. Número 1. 2.
yo acostumbro a los regalos de Navidad o porque me fui de viaje y me encanta decir, me acordé de ti y te traje este libro o te traje este detalle material, lo que sea. Si yo traigo algo para mi hija o para mis hijos, ¿verdad? Que todavía tengo en casa 2, a mis nueras también les traigo algo. ¿Qué hago? Yo no hago diferencias. Lo que le traje a una, le traje al otro. Obviamente, con creatividad. Que una te caiga mejor, otra te caiga peor. Aquí no estamos hablando de preferencias porque, bueno, es la realidad. Te puedes llevar más con una que con otra, tienes más afinidades en el roce, en el trato, por lo que tú quieras. Eso sí, es muy importante lo que tú has dicho, no se puede demostrar cuando estás con tus nueras que tú tienes preferencias por uno o por otro. Error garrafal, ¿sí? 2, el regalo a lo que íbamos, que sea consecuentemente lo mismo, aunque no sea el mismo color ni lo mismo, pero que se vea que es equitativamente igual. Yo creo que se merecen las dos lo mismo, o el yerno se merece lo mismo. La diferencia no se puede hacer nunca. 3, estábamos en la idea de que si hace algo o que vemos algo en la familia que para nosotros es importante. Te voy a poner un ejemplo pues de importancia para nosotros, que el niño no ha hecho la primera comunión y que vemos a mi hijo y a mi nuera tranquilos, que no le dan importancia, que ella la hará, que tenemos un viaje previsto. Si para ti es importante porque son cosas de peso que hay que decirse, hombre, no lo abordas con ellos y se van a sentir invadidos. Tomas con mucho cariño, con mucha cautela, en el momento que creas apropiado, citas a tu hijo, lo invitas a platicar y le dices, hombre, creo que valdría la pena darse el espacio a esto. El niño se lo está perdiendo. El niño se merece a tener a Dios en su corazón, a vivir una vida de piedad desde pequeño, etcétera, ¿verdad? O sea que es importante que cuando veamos este tipo de cosas, hablarla, pero escoger el momento adecuado. Carmen, ¿debemos apartar a los niños de los abuelos enfermos para que no sufran? En absoluto, es un error. Y además prefiero contar una anécdota real. A mí una madre me contaba que ella, cuando era pequeña, su madre trajo a su abuela a vivir a casa porque era mayor, porque estaba enferma, y entre todos tenían que ayudar a cuidarle de su abuela. Entonces, pues se veía muchas veces porque la tenían que ayudar a vestirse, o que la tenían porque a lo mejor la madre no podía, porque tenía que salir, porque tenía que trabajar, por lo que fuera. Y incluso ella pues le había llegado a dar de comer a su abuela, y en muchas ocasiones, adolescente, tuvo que llamar a sus amigas y decirle, oye, no puedo salir hoy, tengo que quedarme a cuidar de mi abuela. Dice que eso le aportó tanto a ella como persona, que cuando se casó, tuvo hijos, hubo un momento, en un momento dado, que se llegó a traer a su casa a vivir con ella y con sus hijos y con su marido, a su suegra con Alzheimer y a su madre en silla de rueda. Porque ella quería que sus hijos vivieran y les aportaran la experiencia que ella tuvo con su abuela. Y yo conozco y sé perfectamente cómo son los hijos de esta madre que en su día me lo contó, y tiene unos hijos fantásticos. Es una familia estupenda, ¿no? Yo recuerdo cuando ya nuestra abuela tenía 94 años, ya ni hablaba ni se movía, y siguiendo un poco con la raíz de la familia, aunque ni hablaba ni se movía y estaba sentada constantemente, cuando nosotros llegamos con nuestros hijos a su casa, lo primero era ir a saludarla y a estar con ella y acompañarla. Y yo recuerdo, eran pequeños, pero mi hija mayor, Gabriela, hablándole, contándole lo que había pasado esa semana. La abuela no reaccionaba, pero ellos estaban y se daban cuenta de la importancia que era, y que además la abuela estaba disfrutando. Y todos alrededor, era como el centro, y cuando a la abuela falta se pierde un gran pivote, una gran fuerza. Ya, Lolita, cortito, porque no nos queda mucho tiempo, te voy a pedir, el sufrimiento, ¿cómo se le puede dar una visión cristiana y transmitirlo?
debemos de aprovechar para dar una visión cristiana y que nuestros nietos lo entiendan a través de ejemplos de la Sagrada Familia. Claro, obviamente viendo la edad de nuestros nietos y sabiendo cómo encauzarlo. El sufrimiento que sintió María cuando sabía que su hijo iba a ser crucificado, la huida a Egipto, el saber que dónde nacería su hijo, ella estaba embarazada. Todos los acontecimientos de la historia de la Virgen, de San José, del Niño Jesús, que nos acerquen a esto. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que no hay que educar a los nietos para el sufrimiento, no, sino a saber definir para qué sirve el sufrimiento. Que sepan afrontar el sufrimiento, que lo colocan en su lugar, porque el sufrimiento al final es una oportunidad que nos ofrece Dios para ser mejores. Yo os voy a proponer ya, y para terminar, que penséis en un tema que queráis dejarle a nuestros televidentes como principal, un poco para cerraros el espacio, un espacio que veo que os apasiona. Mari Carmen, por favor. No, yo quería decir, bueno, abuelos, disfruten de los nietos, pero no maleduquen y sobre todo enséñeles a querer y amar a la Virgen y a Dios. Lolita. Bueno, que hoy más que nunca debemos de tomar el papel de cultivar todos esos valores, todas esas tradiciones que ustedes decían, y de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, nuestras futuras generaciones van a depender para ser hombres de bien, hombres que se involucren en la sociedad, hombres que trasciendan en todos los sentidos. Fenomenal, Entonces, muchísimas gracias. Creo que los televidentes se han dado cuenta de que lo vivís con gran pasión, habréis transmitido mucho entusiasmo. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros, y recuerden, defiendan su fe y estén orgullosos de su Iglesia Católica.